Veamos en detalle la estructura de la pared de las bacterias. En este caso estamos viendo una gram positiva que dijimos que tiene un 90% de peptidoglucano. Observamos la presencia de peptidoglucano en este tono marrón. Fíjense que la estructura es como si fuera una esponja que tiene pequeños poros. ¿Por qué voy a hacer esta aclaración? ¿A qué se debe el nombre gram positivo, gram negativo? No solo a la cantidad de peptidoglucano presente, sino al mecanismo por el cual un investigador llamado Gram hizo la distinción entre la cantidad presente en cada tipo de pared, la cantidad de esta sustancia presente en cada tipo de pared. Lo hizo a través de una metodología de tinción. La tinción de Gram es muy importante en la distinción de los tipos de pared y la separación en dos grandes grupos en el dominio bacteria. Esta tinción tiene una metodología específica. Se usan dos colorantes diferentes, uno que se llama de base y otro que se llama de contraste. En el medio de la adición de los dos colorantes va a haber un periodo de lavado. Entonces, ¿cómo es la tinción? Se agrega el colorante de base, se espera un tiempo, se lava con un tiempo también determinado. Ese tiempo es preciso y debe cumplirse a rajatabla, ¿sí? Después de ese lavado se agrega el colorante de contraste. Nosotros vamos a ver que en la estructura porosa del peptidoglucano, cuando es una gram positiva, los poros quedan llenos de el colorante de base. Cuando lavamos, como el lavado es en un tiempo preciso y breve, no llega a liberarse de colorante la pared. Entonces, cuando se agrega el colorante de contraste, ese colorante de contraste no va a entrar, porque los poros están llenos del colorante que agregamos inicialmente. Entonces, las gram positivas van a tener un color que represente ese colorante que utilizamos en primer término. Mientras que en las gram negativas, el peptidoglucano presente es 10%. Fíjense acá, es muy pequeñito. Entonces, al lavar, en el tiempo de lavado, que es exactamente el mismo, obviamente la metodología de Gram es exactamente la misma para todas las bacterias, el colorante de base se va a lavar y cuando agreguemos el colorante de contraste, esos poros van a estar vacíos y se van a llenar o impregnar del colorante de contraste. Entonces la pared se va a teñir con el color del segundo colorante utilizado. Entonces, esta es la diferencia que permite discriminar o dividir las bacterias en gram positivas y gram negativas de acuerdo a la estructura física de la pared, es decir, la presencia del peptidoglucano en mayor o menor porcentaje. Por lo tanto, la tinción de Gram no es una tinción en donde haya una reacción química del colorante con la sustancia que queremos teñir, sino que es una reacción física, ¿de acuerdo? Eso quiero que quede bien claro y preciso. En la estructura de la pared de las bacterias gram negativas, vamos a observar que un 10% es peptidoglucano y el resto de la pared es lo que se conoce como capa de LPS, lipopolisacárida. Es una capa que se asemeja a la estructura que posee la membrana. Fíjense que es parecida a la estructura que tiene la membrana. Y por esta razón también tiene un efecto de endotoxina, es decir, que la bacteria con este tipo de pared va a ser receptada como una célula
por el sistema inmunológico y entonces eso va a permitir la infección, como que no la engaña a las células del sistema inmune de defensa y por eso es que las bacterias que causan distintos tipos de enfermedades son patógenas para el ser humano, pertenecen al grupo de las gram negativas. Entre la capa de LPS y la membrana plasmática y el peptidoglucano, ¿sí? Fíjense, hay espacios que se denominan espacios de periplasma. Este espacio solo va a estar presente en la bacteria gram negativa. Como hemos visto, la pared de las bacterias es única y contiene esta molécula asignatura que es el peptidoglucano. La pared de las arqueas tiene una identidad propia y diversa. Está constituida por glucoproteínas, proteínas, pseudopeptidoglucano o bien polisacáridos complejos. Nunca peptidoglucano. Esa es una diferencia fundamental en esta estructura entre los dos dominios. Por fuera de la pared celular podemos encontrar una cápsula, que es una capa mucosa de polisacáridos complejos. ¿Para qué sirve esta cápsula? En las procariotas que poseen cápsulas puede servir para, por ejemplo, evitar ser fagocitada, es decir, consumida, comida, por ejemplo, si es una bacteria patógena por una célula de defensa. También puede ser para fijación al sustrato y también puede servir para conservar la hidratación. Si seguimos hacia el interior celular, vamos a encontrarnos con la membrana plasmática. Ustedes saben que la membrana plasmática es la estructura fundamental que permite la existencia de la célula y es la estructura de origen, que ya vimos en la evolución que a partir de la separación de ese medio interno del medio externo es que empieza a constituirse una célula como unidad, como identidad. La estructura de las membranas, de la membrana plasmática, es una bicapa lipídica, es decir, contiene dos capas de lípidos. ¿Qué son esos lípidos? Fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen en su estructura una cabeza de glicerol y colas de lípidos, que son ácidos grasos, o ya vamos a ver en este caso qué otros lípidos pueden ser. Esta estructura del fosfolípido típico, ¿sí? Y acá arriba del glicerol, me olvidé, perdón, la cabecita celeste es el grupo fosfato, que lo constituye en un fosfolípido, ¿sí? Esta molécula tan especial tiene una reacción diferente con el agua. Las cabezas que son de glicerol, que es un derivado alcohólico, piensen ustedes, el alcohol se mezcla con el agua, mientras que las colas que son de ácidos grasos, la grasa se mezcla con el agua o se separan. Si ustedes mezclan aceite con agua, ¿qué piensan? Se separan, ¿no es cierto? Entonces son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua. Por lo tanto, esta estructura anfipática, es decir, de diferente patía, de diferente afinidad con el agua, hizo que estas moléculas buscaran la manera de, en un medio acuoso, repeler el agua en su zona hidrofílica. Por eso, en su zona, hidrofóbica. Por eso es que adoptaron la posición de bicapa. Entonces, las colas que son lipídicas van a quedar en la región hidrofóbica de la membrana, mientras que las cabezas que son afines al agua van a quedar hacia la cara externa o interna de la célula que contienen agua, son medios acuosos. Acá vemos cómo queda entonces constituida la membrana como una bicapa fosfolipídica con la región interna de la membrana hidrofóbica y las regiones externas hacia el medio externo e interno hidrofílicas. A su vez,
esta estructura de membrana no es solo una bicapa fosfolipídica, sino que contiene proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana pueden ser integrales, es decir, atravesar completamente la bicapa, pueden estar hacia la cara externa en el espacio de periplasma en las bacterias gram negativas. Estas proteínas van a cumplir la función de unión al sustrato, del procesamiento de las macromoléculas para ser transportadas hacia el interior de la célula, o pueden ser periféricas, es decir, estar ubicadas en la cara interna o externa de la membrana y en general están relacionadas a la obtención de energía para los procesos de transporte. Entonces acá volvemos a ver la imagen y observemos la membrana plasmática. Acá se ven las proteínas integrales y vamos a ver el espacio de periplasma y la pared celular de las gram negativas constituidas por el 10% de peptidoglucano y la capa de LPS. Acá vamos a ver entonces que esta estructura así constituida se denomina mosaico fluido. ¿Por qué mosaico? Porque tiene estos dos componentes que la integran, que son las proteínas y los lípidos. Y por otro lado, fluido, porque esto tiene una flexibilidad y una movilidad. Acá vamos a ver, si bien este tema lo vamos a ver en detalle en clases más adelante, cómo esta membrana va a tener agentes reforzantes que hemos dicho que en este caso, acá estamos viendo que esto es, acá dice agentes reforzantes, colesterol. La membrana es eucariota porque dijimos que lo que define a una célula procariota es que carece de esteroles en la membrana. Entonces, si nosotros vemos una imagen como esta, inmediatamente nos damos cuenta que esta es una membrana eucariota, no procariota. Pero está puesta en la clase para que ustedes puedan ver cómo estos agentes reforzantes se van a ubicar entre las colas de los ácidos grasos, restringiendo esta fluidez, esta movilidad. Por eso se llaman agentes reforzantes. Y por otro lado, vemos que sobre la cara externa de la membrana vamos a tener estas estructuras a modo de antenas que son hidratos de carbono que están unidos tanto a una proteína formando glicoproteínas como a los lípidos formando glicolípidos. Y sirven, esto es lo que constituye en su conjunto el glucocálix, que sirven para la detección de señales y la comunicación celular. Esto también nos va a permitir distinguir cuál es la cara externa de la membrana, la que da hacia el medio exterior, y cuál es la cara interna, que generalmente vamos a ver que está asociada a distintas proteínas que forman el citoesqueleto de la célula, en el caso de la célula eucariota. En las procariotas la membrana tiene una diferencia fundamental en los fosfolípidos. Esta constitución especial de los fosfolípidos diferencia las membranas de los dos dominios procariotas, bacterias y arqueas. En las bacterias, al igual que en las eucarias, los fosfolípidos presentan unión éster entre la cabeza de glicerol y las colas de ácidos grasos, mientras que las arqueas tienen membranas celulares únicas entre los seres vivos. No hay otros seres vivos que presenten este tipo de membrana plasmática, en donde los fosfolípidos tienen unión éter entre la cabeza de glicerol y los lípidos constituyentes. Estos lípidos constituyentes son únicos, carece entonces la membrana de arquea de ácidos grasos. Sus fosfolípidos están constituidos por cabeza de glicerol y cadenas de isopreno, unidas por unión éter. Esos isoprenos, que están constituidos por esas unidades de isopreno, van a constituir en su unión de A4 los fitanil. Entonces tenemos los fosfolípidos constituidos por la cabeza de glicerol, las colas de unidades de isopreno, unidas acá por unión éter. Y estas unidades de isopreno pueden unirse entre sí
formando una monocapa. Estas membranas son únicas en la naturaleza. Las arqueas son los únicos organismos vivos que pueden tener membranas plasmáticas en monocapas.